Mateo capítulo 27, el versículo 62 dice: en el nombre de Jesús, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Bendito Jesús. Quiero leer también en el Evangelio de Juan, unos versículos en el Evangelio de Juan. Son 3 textos diferentes que quiero que leamos para que lo tengamos en la mente, amén, mientras hablamos. El capítulo 20 del Evangelio de Juan dice: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no le sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Amén. Y vamos a leer el último texto en el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas en el capítulo 24. El capítulo 24, el versículo 21 dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a orar, vamos a crear una atmósfera de expectativa. Dios puede hacer más de lo que tú piensas, imaginas o esperas, si tú crees que Él puede hacerlo. Esto se trata de la expectativa que tú tengas de Dios, de lo que tú crees que Dios puede hacer. Amén. Pastor, no sé si sería más cómodo quizás aquí debajo para sentirme más de cerca. Amén. Pero yo quiero que tú en esta noche, óyeme bien, en esta tarde, que tú le digas a Dios: Señor, estoy aquí, oh Dios, porque yo sé que tú tienes algo con mi vida. Estoy aquí, Espíritu Santo, porque yo sé que tú eres el único que puedes ministrarme, que puedes hablarme. Padre, yo te doy gracias por esta noche, gracias por esta iglesia, gracias por los pastores, gracias, Señor, por cada persona que está en esta noche, Señor, aquí presente. Dios, en el nombre de Jesús, yo declaro que tu palabra, la cual nunca, Señor, retorna vacía, Dios, que esta noche no va a ser la excepción, que esta noche, oh Dios, ella cumple el propósito por el cual tú la envías, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, tu palabra en esta noche levanta, tu palabra sana, tu palabra restaura, tu palabra transforma, Dios. Oh Señor, trae, Dios, revelación a cada corazón, a cada mente, a cada vida, Dios. Que nadie, Señor, se quede sin revelación en esta noche, Dios. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
en el nombre de Jesús. ¿Por qué no abres tus labios y le adoras por unos minutos y le das gracias por lo que ya Él ha comenzado a hacer? Porque hay algo en el mundo espiritual, óyeme bien, que ya Dios está haciendo. Hay algo que ya Dios está haciendo. Y si tú abres tus ojos espirituales, lo vas a poder ver. Lo vas a poder ver. Padre, gracias, 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 Señor. Espíritu Santo, abre el espíritu del entendimiento de tus hijos, Señor. Yo ato y reprendo todo espíritu de estupor, todo espíritu de confusión que el diablo quiera traer, Señor, a las mentes, a los corazones. Ahora lo reprendo en el nombre de Jesús y declaro visión, declaro revelación, declaro que tú abres el entendimiento, Señor, y que ellos pueden, Señor, recibir lo que tú tienes para sus vidas. Oh, gracias, Señor, gracias, gracias, Dios. Te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor. Oh, te bendecimos, Dios. Aleluya, aleluya, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Porque mientras te sientas no le das un aplauso fuerte al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo? Aleluya, gracias, 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 Jesús. Aleluya, gracias, Señor, gracias, Dios. Yo quiero hablarte en esta tarde acerca de las promesas de Dios, acerca de cómo Dios cumple su palabra, de cómo Dios cumple sus promesas sobre nuestras vidas, de cómo si nosotros entendemos qué es lo que Dios ha hablado en nuestras vidas. Dios no es hombre para mentir. La Biblia dice que no es hijo de hombre para arrepentirse, y que ciertamente Él es un Dios de pactos eternos, de promesas inquebrantables, y que lo que Él ha dicho que va a hacer, si tú lo crees, Él lo va a hacer. Que no hay diablo, que no hay infierno, que no hay obstáculo, que no hay oposición que pueda impedir lo que Dios ha dicho que va a hacer con tu vida, lo que Dios ha dicho, pastor, que va a hacer con esta casa. Y yo quiero, antes de yo avanzar, darte un minuto para que tú comiences a recordar todas las palabras proféticas, promesas de Dios en la Biblia, promesas, cosas que Dios ha hablado a tu espíritu, en momentos en que quizás tú has estado orando, visiones que Dios te ha dado de cosas que Dios ha dicho que va a hacer contigo, que quizás se te ha olvidado, que quizás de repente tú la has olvidado, porque muchas veces lo que pasa con la palabra profética y con las promesas de Dios es que a nosotros es quien se nos olvida. Óyeme bien, eso está ya en el mundo espiritual, ya está hecho, porque Dios es un Dios eterno. Dios es un Dios de sí y de amén. Dios es un Dios de que cuando Él habla las cosas, cuando Él le decía al pueblo acerca de ir a conquistar, después que el pueblo salió del desierto, ¿cómo era que Él le decía? Les he entregado la tierra. Pero Señor, tenemos que pelear, pero ya se las he entregado. Porque para Dios ya las cosas están hechas. Yo quiero que tú entiendas que no es que Dios está pensando cómo las va a hacer. No es que Dios está pensando cómo va a resolver tu problema. Ya Dios tiene la solución. Ya Dios lo ha hecho. Nosotros somos los que tenemos que, por la fe, hacernos descender a nuestro mundo natural y hacerlo manifestar en tu vida. Pero Dios ya lo tiene hecho. Hay alguien que mientras nosotros nos olvidamos de las promesas y de las palabras de Dios, hay alguien que nunca se le olvida. Y si nosotros nos descuidamos y no entendemos eso, vamos a abortar muchos de nuestros propósitos. Si nosotros nos olvidamos y no entendemos, vamos a retrasar muchas de las cosas que Dios quiere con nosotros. Porque ciertamente hay alguien que está pendiente de las promesas de Dios sobre tu vida, de las palabras de Dios sobre tu vida. ¿Y sabes quién es? No es Dios. Ya Dios lo hizo. Ya Dios lo hizo. Es tu enemigo. Es tu enemigo, es Satanás. Yo quiero que tú entiendas que el diablo está pendiente de lo que Dios tiene contigo, que el diablo conoce cuál es el propósito que Dios tiene contigo, que aún las palabras proféticas que hay sobre tu vida, el diablo las recuerda constantemente. Mientras quizás a ti un día te dieron una palabra, mientras quizás un día Dios colocó algo en tu espíritu que a ti se te olvidó, créelo que el diablo no se le ha olvidado ni se le olvidará jamás. La palabra dice que Jesús, durante los 3 años que estaba
con los discípulos les decía: yo voy a resucitar al tercer día. Al tercer día algo va a ocurrir. Al tercer día yo voy a hacer algo nuevo. Al tercer día. Sin embargo, cuando llegó al tercer día, a las mujeres se le olvidó, a los discípulos se le olvidó. Pero ¿cómo es que a los enemigos de Jesús nunca se le olvidó? ¿Cómo es que los sacerdotes, oye bien, yo quiero que tú prestes atención, porque cuando nosotros entendemos cómo se mueven las cosas en el mundo espiritual, nosotros vamos a entender la autoridad y el poder que las palabras que ya Dios ha dicho sobre tu vida tienen. Los sacerdotes van donde Pilato y dice la palabra que van donde Pilato y le dicen: Señor, nos recordamos lo que ese mentiroso dijo. Nos recordamos lo que ese farsante dijo. Nos recordamos lo que ese engañador dijo. No se nos olvida que él dijo que al tercer día él iba a resucitar. No se nos olvida. Por tanto, vamos a tomar medidas de precaución para que esto no pase. Vamos a buscar la piedra más grande y a colocarla enfrente del sepulcro. Pero no solamente eso, vamos a buscar a un guardia y a colocarlo frente de la tumba, porque tenemos que asegurarnos que eso que él dijo no ocurra. Tenemos que asegurarnos que no vaya a hacer que los discípulos se roben el cuerpo y después digan que fue que él resucitó. O sea, ellos estaban pendientes. Y fíjate cómo actúa el enemigo. Dios es un Dios que obra por principios. Dios se rige por principios, pero Satanás no. Estos sacerdotes, la palabra dice que poco después del tiempo de la preparación, ellos se acercan a donde Pilato. Esto lo que me dice a mí es que si tú calculas bien el tiempo, cuando ellos van donde Pilato, ya había entrado el día de reposo. Es decir, que ellos estaban, con tal de ellos asegurarse que esa piedra fuera colocada en el sepulcro, ellos estaban violando su propia ley. Los sacerdotes, que eran gente tan celosa de la ley, estaban violando literalmente su propia ley al acercarse a Pilato a hablarle de esto en el día de reposo. Es que el diablo no escatima. Cuando el diablo quiere ponerte la piedra de tropiezo, él va a mentir, él va a difamar, él va a engañar, él va a hacer lo que tenga que hacer con tal de poner el tropiezo en tu vida. Por eso es que se levantan tantos conflictos, por eso es que se levantan tantos malos entendidos, por eso es que se levantan tantos problemas a tu alrededor. Es porque el diablo no juega limpio. Tú tienes que entender que el diablo no juega limpio, que la Biblia dice que él vino para matar, para robar y destruir, y que ese es su propósito y que él no va a descansar hasta él ver eso logrado. Entonces, los sacerdotes literalmente violaron sus propias reglas y sus propios principios y se acercan a Pilato tratando de impedir. El asunto es, y yo estoy aquí para decirte, óyeme bien, que no importaba lo que ellos maquinaran, no importara lo que ellos planearan, no importaba lo grande de la piedra, esa piedra no iba a impedir que Jesús resucitara. Esa piedra jamás iba a impedir que Jesús se levantara de la tumba. Lo que Dios te está diciendo con esto es que no importa lo grande del problema, no importa lo grande del obstáculo, no importa cuán grande sea la situación por la que tú estás pasando, eso no va a impedir que lo que Dios ha dicho sobre tu vida se cumpla. Si tú lo crees, no lo va a impedir. Bendito Jesús. Satanás se puede cansar. Satanás se puede cansar de poner piedras en el camino, pero cuando tú le crees a Dios, cuando tú te recuerdas de que hay una palabra sobre tu vida, no importa lo grande del obstáculo y de la oposición,
tú vas a entender que lo que Dios dijo, Él lo va a hacer. Y que si Él dijo que al tercer día algo en tu vida va a ocurrir, tú lo puedes creer, tú lo puedes escribir, tú lo puedes sellar. Porque cuando es el tiempo de Dios, cuando llega el tiempo, Dios hace lo que Él dijo que Él iba a hacer. Bendito sea el nombre de Jesús. El diablo es experimentado en levantar piedras, porque él piensa que eso es lo que te va a detener. Él piensa que eso es lo que va a detener el propósito de Dios. Él piensa que eso es lo que va a impedir que lo que Dios dijo que iba a hacer contigo no lo haga. Pero qué sorpresa, que no importó que hubiera una piedra de todo el tamaño, que no importó que hubiera una guardia, que no importó. Lo que yo necesito que tú entiendas es que el diablo no va a descansar, porque él tiene pendiente lo que Dios tiene contigo. Muchas veces nosotros no llegamos a alcanzar de parte de Dios todo lo que Dios tiene, porque se nos olvida. Porque se nos olvida. ¿Sabes qué? Hay ocasiones en nuestras vidas en donde nuestra realidad, nuestra circunstancia, nuestro dolor completamente, totalmente contradice la promesa. Cuando en nuestras vidas el dolor pesa más que la promesa, óyeme bien, nosotros nos vamos a olvidar de la promesa. Dice la palabra que cuando María llega al sepulcro, María ve la tumba vacía. Y María comienza a llorar. Óyeme bien, María comienza a llorar y primero se le aparece un ángel y le dice: María, ¿pero por qué lloras? Y después Jesús se le aparece y le dice: ¿pero por qué lloras? Yo quiero explicarte algo en este momento. Jesús no le estaba reclamando a María el hecho de ella estar llorando. Jesús lo que le estaba reclamando a María era que ella estaba llorando en el momento equivocado, que María estaba fuera de tiempo, que María estaba desalineada. Y muchas veces en nuestras vidas ocurre que nosotros estamos completamente fuera de tiempo, haciendo algo que quizás debimos hacer en un tiempo antiguo, en un tiempo diferente. Mientras Jesús estaba colgado en la cruz, créeme que ahí estaba su madre, que ahí estaban las mujeres, que ahí estaba María y que estaban llorando. Óyeme bien, que estaban con un dolor que era indescriptible. ¿Tú crees que en ese momento Dios le iba a decir: mujer, ¿por qué lloras? No, porque la Biblia me dice a mí que hay un tiempo para todo. La Biblia me dice a mí que hay un tiempo para llorar y hay un tiempo para reír. La Biblia me enseña a mí que hay tiempos en donde tú tienes que ir delante de la presencia de Dios a llorar. ¿Sabes qué ha pasado en la iglesia? Y yo le doy gracias a Dios por este mover que hay en estos últimos años, en donde nosotros podemos ir a un retiro de sanidad interior, en donde podemos ser liberados. Pero yo me convertí a los 16 años, hace unos añitos nada más, pastora, no mucho. Y me convertí en la República Dominicana, que fue donde nací. Y en esa época, tenemos paisanos aquí, aleluya, gloria a Dios. Nos catalogan que somos bullosos, yo creo que por eso fue que es verdad. Aleluya. Y en esa época se predicaba un evangelio que literalmente es como que te mentían, te engañaban. Porque te decían: ven a Jesús y tus problemas van a ser resueltos. Ven a Jesús y tu vida, mira, tú no vas a tener jamás problemas. Resulta que cuando yo me convierto a los 16 años de edad, de una familia que se decía ser católica, pero que en realidad nunca iba a misa, porque mi mamá era de aquello, mi papá fue siempre un adúltero. Mi papá estaba con mujeres todo el tiempo y mi mamá estaba todo el tiempo visitando a las brujas que le leyeran la taza, que le leyeran la mano, que le digan ahora con qué mujer estaba mi papá. Es decir, que vengo de ese contexto y cuando me convierto al Señor, en lugar de que lo que me predicaron se hiciera realidad, que se iban a ir todos mis problemas, problemas que yo no tenía antes, comencé a tenerlos.
comencé a tenerlos porque mi mamá literalmente me dijo, mija, te desheredo, ya tú no eres mi hija, si tú te metes con esos locos, esos bullosos, esos no sé cuántos, yo aquí no te quiero. Y total, pastora, mi mamá me dice, me deshereda, pero si en ese momento cualquier cosa hubiera pasado, lo que me hubieran dejado eran deudas, porque no tenían nada que dejarme. Imagínense. No tenía, o sea que si por eso, si por herencia era, no había problema. Pero en mi casa literalmente fue un rechazo extraordinario hacia el evangelio. Entonces llego a la iglesia y además de predicárseme que mis problemas iban a ser resueltos, si yo no levantaba la mano todo el tiempo y decía que estoy en victoria, entonces yo no era espiritual. Óyeme bien, porque no se te permitía a ti estar triste, porque no se te permitía, no, porque es que el que es espiritual está todo el